Buen día, somos Camila Pérez y Nancy Sabogal y estamos haciendo un podcast sobre cómo influyó la Segunda Guerra Mundial en el manejo de la pandemia y la distribución de una posible vacuna. Bueno, empezaré contándoles una breve descripción de cómo fue la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto armado más grande y sangriento de la historia universal, en el cual se enfrentaron los países que conformaban las potencias aliadas, que fueron el Reino Unido, Francia, la Unión Soviética, Estados Unidos y China, con las potencias del eje conformadas por Alemania, Japón e Italia. Entre 1939 y 1945, tras 6 años de dura lucha, el 14 de agosto de 1945 se declara el final de la guerra con la victoria de los aliados que ocurría tras la caída de los regímenes de Adolfo Hitler y el Imperio del Japón. Luego de finalizar la guerra, el mundo quedó dividido en dos bloques. El bloque capitalista, liderado por los Estados Unidos, con influencia sobre Europa Occidental y otros dominios, y el bloque comunista, liderado por la Unión Soviética, con influencia sobre Europa del Este. Todo lo mencionado anteriormente comenzó cuando Estados Unidos creó la Alianza Militar de la OTAN en 1949 con el objetivo de frenar la influencia soviética en Europa, pero la Unión Soviética respondió a la creación de esta alianza con el establecimiento del Pacto de Varsovia en 1955. Entonces la Unión Soviética y Estados Unidos comenzaron a competir por la influencia en América Latina, Oriente Próximo y los estados recién descolonizados de África y Asia, donde el comunismo tenía una gran fuerza y donde se vivieron enfrentamientos tales como la emergencia malaya o la guerra de Indonesia. Todo esto hizo parte de la Guerra Fría. Después del fin de la Guerra Fría y la desaparición de la Unión Soviética, la relación de Rusia con los Estados Unidos fue generalmente cálida hasta el bombardeo de la OTAN a la República Federal de Yugoslavia en la primavera de 1999, y desde entonces se ha deteriorado significativamente. En 2014 las relaciones se deterioraron mucho más debido a la crisis en Ucrania, la anexión de Crimea por parte de Rusia, las diferencias con respecto a la intervención militar rusa en la guerra civil siria, y desde finales de 2016 por la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones estadounidenses del mismo año. Por otro lado, las relaciones entre China y los Estados Unidos generalmente se han mantenido estables, con algunos periodos de tensión, especialmente durante la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam, pero sobre todo después de la disolución de la Unión Soviética, la cual eliminó a un enemigo común y marcó el comienzo de un mundo caracterizado por el dominio estadounidense. Y aunque en Estados Unidos ha tenido preocupaciones durante años sobre el papel de la democracia y los derechos humanos en China, las relaciones con China se han tensado bajo la estrategia pivote de hacia el presidente Barack Obama. Sin embargo, las relaciones se deterioraron buscando bajo el presidente Donald Trump, cuya administración calificó a China de competidor estratégico. A partir de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, posteriormente prohibió a las compañías estadounidenses vender equipos de Huawei y otras compañías vinculadas a abusos contra los derechos y aumento de las restricciones de visa para estudiantes y académicos de nacional china. Todo esto que ha pasado, vamos a ver cómo influye en el futuro y qué implicaciones o consecuencias tiene. El 31 de diciembre del 2019, la Organización Mundial de la Salud recibió reportes de presencia de neumonía de origen desconocido en la ciudad de Wuhan, en China. Rápidamente, a principios de enero, las autoridades de este país identificaron las causas como una nueva cepa de coronavirus. La enfermedad se ha extendido a todos los continentes. A medida que la crisis del COVID-19 dejó de aparecer como un problema de salud confinado a China y se convirtió en una pandemia global, las relaciones entre Washington y Pekín comenzaron a mostrar nuevas grietas al respecto.
Donald Trump, quien inicialmente había alabado los esfuerzos realizados por el gobierno chino, comenzó a adoptar una postura más dura y crítica. El mandatario estadounidense comenzó a referirse al virus chino y terminó criticando en términos muy duros a Pekín, acusándolo de incompetente, criticando su falta de transparencia e insinuando que pudo haber intentado encubrir la verdadera dimensión de la enfermedad. Desde China, la respuesta a estos ataques ha sido insinuar que el origen de la enfermedad podría estar en los Estados Unidos. La relación entre las tres grandes potencias, Estados Unidos, China y Rusia, nunca ha sido más disfuncionales. Estas intentan implicaciones que están viviendo en este momento en el que es necesario movilizar el mundo entero para derrotar el COVID-19. El coronavirus es el mayor reto para el mundo desde la Segunda Guerra Mundial y las medidas para combatirlo traerán la peor de recepción económica desde la Gran Depresión. No se trata solo del cierre de las fronteras y de las críticas que intercambian potencias como Estados Unidos y China. Hay además una evidente falta de coordinación política global ante el avance del virus. Varias potencias como Estados Unidos, China, Rusia y el Reino Unido están midiendo el poder de sus capacidades científicas e invirtiendo todo lo que sea necesario para encontrar una vacuna que haga frente al virus, ya que la idea de convertirse en el primer país en desarrollar tiene una fuerte componente simbólico en términos de poder político. La falta de liderazgo hizo que el mundo no fuese capaz de unirse y enfrentar la COVID-19 de forma coordinada y dejar sus diferencias políticas y económicas a la ONU, y tampoco de ver a través de este acontecimiento una oportunidad para que haya una cooperación internacional más eficiente con el propósito de trabajar en relación con el cambio climático, las desigualdades que persiste en el mundo y las brechas que existen entre nuestros sistemas de protección social, una oportunidad de reconstruirnos de forma diferente. Y esto fue todo por hoy en nuestro podcast. Gracias por escucharnos. Que tengan una feliz noche.